Bueno, entonces, aquí estábamos. Eh, Miguel, ¿querés que lo haga yo? ¿O preferís bueno, seguir dale, mapa dale, escrito? dale, dale. No te dejo. Dale, Gracias, mamá. bueno, dale. Bueno, buenas. Entonces, había quedado pendiente derivar sufi mayor gen, que era la generalización de la función sufi mayor que estuvimos trabajando recién. Sufi mayor gen tiene un parámetro más, que es el parámetro este k que multiplica a prod de AS. Entonces, bueno, para derivarlo, hacemos el caso base, que corresponde a S igual a la lista vacía. Entonces tenemos que dar una expresión para sufi mayor gen de la lista vacía, que por la especificación queda esto con XS lista vacía. ¿De acuerdo? Bien. Sí, perdón, no saludé. Hola a todos. Bueno, entonces nos quedó en el rango vacío igual a concatenación de AS con BS. Sabemos que es igual por la especificación, perdón, por propiedades de lista. El rango la concatenación sea vacía es que cada una de ellas sea vacía, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos dos listas que son vacías y podemos usar, bueno, eliminación y rango unitario. Entonces me queda lo mismo, pero la AS queda eliminada. Pasamos AS por vacía. Eso sería en el primer paso, donde hacemos eliminación de variable AS. Podemos aclarar acá. Y después de rango unitario, me queda este rango reemplazando BS por la lista vacía, ¿no? Entonces desaparece todo el resto y BS queda lista vacía. Tal vez hubiera ameritado hacerlo en dos pasos, pero bueno. Ahora hacemos la definición de prod. Prod de lista vacía es 1. Bueno, esto es simplemente K menor a 1.
Entonces esta expresión booleana es lo que deberíamos devolver en el caso base, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Todo joya, buenísimo. Vamos entonces al caso inductivo. Suponemos que esta propiedad de la especificación vale para una lista NS. NS, y eso es hipótesis inductiva. Y ahora vamos a obtener entonces, usando esto, una expresión para sufi mayor gen de n seguido de ns. K. Entonces, entonces sufi mayor gen de n seguido de nsk por la especificación es el único lugar donde aparecía ns. Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? N seguido de ns igual a AS concatenado con BS. Entonces acá es donde nos convendría considerar casos para la AS, si es vacía o no, para que en caso de que no sea vacía, poder comparar su primer elemento con el N. Entonces empezamos con 0 excluido. Bueno, si me permiten, vamos a hacer dos pasos juntos. Entonces nos queda este rango en conjunción con dos términos disjuntos. Esto y AS igual a la lista vacía, o esa misma expresión en conjunción con AS distinto, ¿no? De la lista vacía. Creo que no es ver forma que me entre todo en una sola línea, así que lo dejamos así. ¿Estamos? Tengo suerte.
acuerdo hasta ahora? Entonces, como resultado de esto, me quedó una disyunción en el rango. De todas las condiciones para aplicar partición de rango. En particular, los rangos son disjuntos, así que no voy a tener problema. Voy a tener una primera expresión cuantificada para el primer término de la disyunción en el rango. O, porque estamos hablando de un existe, entonces su operador asociado es el de disyunción. Y una segunda expresión cuantificada que le corresponde al segundo término. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? En la primera expresión de existe tengo AS igual a vacío, así que ahí puedo hacer una eliminación de variable. Ahí voy a hacer una eliminación de variable. Entonces la AS desaparece, variable cuantificada, y acá queda reemplazada por la lista vacía. ¿De acuerdo? Te faltó, Mauri, la otra parte de la disyunción. Sí. Gracias, Miguel. Ahí estamos. Entonces, en esta primera expresión hicimos eliminación de variable. En la segunda, ¿qué podemos hacer? En la segunda expresión yo tenía AS distinta de vacío, así que ahí puedo hacer un cambio de variable. Lo hagamos en dos pasos distintos. O bueno, antes de pasar a la otra, terminemos de maquillar la primera, porque me ha quedado ahí una concatenación con una lista vacía, así que puedo usar neutro de la concatenación. ¿Qué más? Y ahí me quedó una prod de lista vacía, así que también puedo usar la definición de prod. Entonces todo esto lo voy a hacer acá. Acá voy a usar en realidad, más que neutro, sería el caso base de la concatenación, pero bueno, en la práctica termina siendo como un neutro de la concatenación. Y la definición de prod la uso acá. Entonces, vacío concatenado con BS, simplemente BS. El prod de lista vacía es 1, que desaparece. Y acá, bueno. Entonces acá en la segunda expresión es donde habíamos dicho que podemos hacer un cambio de variable. De AS lo vamos a reemplazar por A seguido de
de AS', ¿no? Entonces se agrega una variable a S', y a S entonces queda eso. Y del mismo modo acá, a S'. También tenía una AS. Entonces a S'. Bueno, para que la A quede al principio, aquí hay que usar la definición recursiva de concatenación. Y yo tengo A pegado a S' distinto de lista vacía. Es donde puedo usar propiedades de listas para que eso quede true, ¿no? Voy a usar definición de concatenar en primer lugar. Propiedades de listas en segundo lugar. Y ya que estamos, puedo hacer la definición de prod en el término, ¿no? Ahí. Acá el A queda pegado a toda la concatenación de AS con BS. Esto A seguido de AS', distinto de vacío, es true, así que desaparece. Y prod de A seguido de S es lo mismo que A por prod de AS', ¿sí? Hice varios pasos juntos, pero bueno, espero que... ¿Hay alguna duda con eso último que hice, donde hice varias cosas juntas? No. Por ahora, bueno, si alguien hay algo que no ve, me lo preguntan, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ha quedado? En el primer existe no hay... Ah, sí, de hecho sí. Fíjense que en el rango quedó mi variable igual a una constante. Entonces, ahí vamos a poder hacer un rango unitario. Me doy cuenta de terminar con la primera antes de pasar a la segunda. Y en la segunda, ¿qué tenemos? N seguido de ns igual a A seguido de otra lista. Ahí entonces vamos a poder aplicar propiedades de listas. Vamos a por la primera. Aquí en esta primera expresión, entonces como tengo mi variable igual a una constante, puedo aplicar rango unitario. Tengo que tomar el término y hacer el reemplazo de bs por n seguido de ns. Y olvidarme del resto. Dejemos así.
¿Qué podemos hacer después? Habíamos dicho que íbamos a usar propiedades de listas acá en este rango. Decir que n seguido de ns es a seguido de otra lista es lo mismo que decir que n es igual a A y ns es igual a lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Esto queda igual, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora esa A, que es igual a n, puedo eliminarla. Está eliminada. Va a ser reemplazada por n. Esta A, entonces tengo que poner n. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos decía la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva nos decía justamente que existen ASBS que concatenados me dan NS, que K por producto de la primera es menor que el producto de la segunda. Eso es justo lo que tenemos acá, ¿no? Existen una lista AS' y una BS, tal que la NS es concatenación de ellas, y ahora, acá yo no le había puesto tramposamente los paréntesis, porque bueno, el por es asociativo. Pero ahora lo puedo mirar así, como K por N por el producto AS' menor que el producto de la segunda. Entonces eso de ahí es exactamente la hipótesis inductiva con segundo parámetro K por N. Entonces ahí uso mi hipótesis inductiva con segundo parámetro K por N. Acá tal vez habría entonces aclarar que la hipótesis inductiva K puede tomar el valor, ¿sí? Porque la recursión no la estamos haciendo sobre ese parámetro K, sino sobre el parámetro lista, el NS. Entonces, más que una sola hipótesis inductiva, sería como un grupo de hipótesis inductivas donde podemos instanciarla en lo que necesitemos. Es una opción, o si no, la otra es empezar a derivar sin escribir la hipótesis inductiva y después escribir la hipótesis inductiva exactamente como la necesito. Miguel, si vos tenés preferencia por alguna de las dos formas. Yo prefiero, yo prefiero escribirla en particular porque tengo miedo de, si la escribo cuando la voy a usar, de escribir algo que en realidad no es la hipótesis inductiva, sino lo que me convendría que sea la hipótesis inductiva. Y tal vez ahí involuntariamente me equivoco. Entonces, por eso mi preferencia por cuando empiezo con el caso inductivo, pongo ahí mismo cuál es la hipótesis inductiva. Me parece que estuvo muy bueno eso que vos aclararas, que el K puede variar, el segundo parámetro puede variar. Perfecto. Bueno, entonces se ve que estamos usando la hipótesis inductiva con este parámetro K por N. Así que no sé para qué copié todo esto, porque en realidad esto es
¿cómo se llamaba? SUFI mayor gen. Mayor gen DNS. SUFI mayor gen que está aplicada en NS y en K por N. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos nuestro programa, la solución algorítmica. Que sería SUFI mayor gen de lista vacía K. Habíamos descubierto en el caso base que eso tenía que ser definido como K menor que 1. Menor, ¿no? Y SUFI mayor gen de N pegado a NS y segundo parámetro K lo definimos como que K sea menor que ROT de N pegado a NS este booleano o SUFI mayor gen de NS parámetro K por N. Esta es la solución algorítmica para SUFI mayor gen. Hemos dado la solución para SUFI mayor. Sí, aquí estaba. Por las dudas lo repetimos. Entonces ya con la definición de SUFI mayor gen podemos dar la solución para SUFI mayor. SUFI mayor de XS está definida como SUFI mayor gen de XS1. ¿Estamos? Claro. ¿Alguna duda, chicos? Sí, eso. Bueno, buenísimo. A mí me interesa quienes participen, quienes no participaron nunca, o quienes más atrasados estén en la resolución de los prácticos. Como que hay un grupo que suele participar y como que va muy al día, pero también es interesante saber quienes no están tan al día, qué dudas están teniendo, si se encuentran con dificultades habitualmente o recurrentes.
Por ejemplo, todos tienen muy claro cuándo usar tercero excluido para hacer análisis por caso en segmentos de listas, ese tipo de... bueno, estamos suponiendo que prod ya está definido. Es como zoom, que es una función que conocemos desde hace mucho, así que por eso nos permitimos tomarla como un programa ya. Modularizar la función prod. De hecho, en la especificación ya estaba escrita como prod, ¿no? O sea, no es una expresión a lo que nosotros le llamamos prod, sino que ya estaba usada en la misma especificación, con lo cual, como decía Miguel, se supone que es una función que ya viene definida de antes. ¿Alguien tuvo alguna duda al resolver algún ejercicio que quiera compartir? Por mail, acá en el foro había habido algún par de preguntas. Si nadie tiene preguntas nuevas, por ahí podemos abordar esas. ¿Qué les Me parece? parece bien. Había una pregunta de Milagros, creo que había quedado sin contestar. Milagros, ¿estás por acá? Sí. No, no se lo ve ahora. De todos modos, quizás está interesante responderla de todos modos, ¿no? Bueno, sí, creo que a ella le tocaba le debe tocar la otra sala. Bueno, a ver qué preguntaba ella. Dice, a ver, voy a compartir. No lo tengo acá. Pero hay que elegir otra ventana. Bueno, ella preguntaba entonces, que tiene esta derivación casi terminada, pero tiene un solo elemento que le impide llegar a la hipótesis inductiva. Semieco de XS está especificada como existen ASBS con XS igual a la concatenación de ASBS y DS que no está cuantificada. A ver, vamos a ver el enunciado original. Semieco tomaba un string y un booleano y decidía si una palabra comenzaba con eco. Por ejemplo, paparulo, mamado, tetera o ananá.
¿sí? Donde, o sea, semieco de una palabra me va a devolver true cuando hay un segmento inicial que es una concatenación de dos segmentos iguales. Por ejemplo, en paparulo se satisface eco para papa, ¿sí? Entonces, esto que ella escribió supongo que es la especificación de semieco. Existen ASBS tal que... Ah, entonces claro, debería haber también cuantificado la DS. Existen ASBS y DS, tal que XS igual a AS concatenado con BS concatenado con DS, y AS distinta de vacío, tal que AS es igual a BS. Bueno, y hace una derivación por inducción en XS, semieco de la lista vacía. Claro, va a dar false porque la lista vacía no tiene un segmento inicial no vacío repetido. Eso intuitivamente, pero acá en la derivación se ve. Existen ASBSDS, tal que bla bla. AS es distinto de vacío. Propiedad. Ah, es que acá en la especificación debería haber puesto, en vez de XS, ya debería haber reemplazado por la lista vacía. Entonces ahí, bueno, hay un par de pasitos tal vez que habrían sido necesarios. Por ejemplo, cuando pone AS distinto de vacío, sí, va a ser un poco larguito hacerlo con todos los detalles, ¿no? Salvo que se pueda hacer de un modo más corto que no me dé cuenta, pero en principio a mí me parece que para llegar a que al false en el rango, habría que hacer tal vez el cambio de variable o no es necesario. Mauri, me Sí, parece que, o sea, existe ASBS tal que la lista vacía es igual a la concatenación de AS más BS. sí. Entonces, por propiedad de listas te queda, existe ASBS tal que AS es la lista vacía y BS es la lista vacía Ah, ahí está. Ujú, y DS es la lista vacía. claro. Entonces ahí Este, por contradicción ahí queda el false. claro. Bien. Entonces, sí, tal vez ella lo hizo todo mentalmente, Ujú. pero en definitiva está claro que ahí queda el false y por rango vacío del existe queda false. Después para el caso inductivo, supone como hipótesis inductiva que si mi eco de XS sea existe ASBS DS debería ser tal que XS es la concatenación de las tres y AS distinto de vacío y AS igual a BS. Sí, Juan Cruz, eso es lo que estamos diciendo, que ese es el error inicial, que DS debería estar cuantificado, bien señalado. Uh-huh. Bien, entonces a partir de esa hipótesis inductiva plantea semieco de X seguido de XS, reemplaza por la especificación, hace un cambio de variable, a la AS la va a reemplazar por A seguido de AS, entonces queda. Acá otra observación también, al nombrar las variables cuantificadas hay que simplemente mencionar las variables. Esto de existe A seguido de AS no sería el formato que estamos usando, sino que habría que poner existen A, AS, BS y DS, como veníamos arrastrando antes. Entonces existen A, AS, BS, DS, tal que X seguido de XS es igual a seguido de AS, concatenado con BS, concatenado con DS, y A seguido de AS distinto de vacío, y en el término A seguido de AS igual a BS.
Después hace lógica y neutro de la conjunción. A ver dónde hizo eso. Lógica, supongo que se refiere a propiedades de listas, de que A seguido de AS distinto de vacío es true, y ese true es neutro de la conjunción, entonces desaparece. Entonces quedó, bueno, las variables x seguido de xs igual a seguido de AS. Sí, lo único que hizo fue hacer desaparecer el a seguido de AS distinto de vacío. Después usa propiedades de listas, que en realidad hay dos cosas ahí, ¿no? Primero, habría que usar la definición recursiva de concatenación para que el a pegado a quede adelante de toda la concatenación. Y recién ahí usar la propiedad de listas de que los primeros elementos tienen que ser iguales y los restos de la lista tienen que ser iguales. Entonces quedaría x igual a y xs igual a la concatenación de as con bs con ds. Después de eso pasa del rango al término. A ver qué pasó. Movió el x igual a la concatenación de las tres, lo movió al término. Y eliminó la variable a. Entonces, fíjense que en realidad más que eliminación de variables podría ser rango unitario, ¿no? claro, un anidado y rango unitario. Entonces queda, existen AS, BS, DS, rango true, y en el término x es igual a la concatenación de las tres, y ahora en el otro término de la conjunción que está en el término, al a lo reemplaza por x. Entonces queda x pegado a s igual a bs. Después hace tercero excluido para la bs. Porque a ver qué pasó. Nosotros en la hipótesis inductiva, ¿qué teníamos? Existen ASBS, DS, con la primera distinto de vacío y las dos primeras iguales. Entonces, claro, acá está molestando este X pegado a, ¿no? Por eso es que va a considerar casos para la BS, digamos. Entonces pone por tercero excluido BS igual a vacío o BS distinto de vacío. Y parte el rango según esa disyunción. Y después elimina variable claro, elimina la BS en la primera existe. Entonces la BS lo reemplaza por vacío. Y en el segundo existe no hizo nada, ¿no? El segundo existe, por el momento lo deja así. Propiedades de listas. X seguido de AS igual a vacío es false, que absorbe al otro con una conjunción. Entonces queda, bueno, queda false en el término. Entonces, además de absorbente no, sí, está todavía el false adentro del término. Además de absorbente de la conjunción, usa por ejemplo, un término constante. En definitiva, le va a quedar un false. El primer existe va a convertirse en false, que va a desaparecer por ser neutro de la disyunción. Bueno, y entonces ahora se quedó con esta segunda, con ese segundo existe. Existen AS, BS, DS, con BS distinto de vacío,
y hace un cambio de variable. A BS lo va a reemplazar por B seguido de BS. Entonces existen AS, B, BS, DS, tal que XS es igual a la concatenación de AS con B seguido de BS concatenado con DS. Y X seguido de S igual a B seguido de BS. Ahí, sí. Perdón, fíjense que el cambio de variable de vuelta lo hizo mal, ¿no? Capaz que vos, Mauri, ya lo señalaste, pero en realidad queremos pasar de cuantificar sobre listas a cuantificar sobre un elemento y listas. Sí, esto de que en la variable pone B seguido de BS, decís, Miguel. Sí, sí, y como que la función pone no está muy claro cuál es la función, ¿no? Ahí si claro, quisiera poner f a la menos 1, debería ser head de b de bs, coma, tail de bs, pero si esa sería como la inversa, pero lo que quiere poner es f de b seguido, f de la tupla bbs es la lista b seguido de bs. Claro. Bien, entonces, salvo esas correcciones, nos queda entonces XS igual a S concatenado con B seguido de BS concatenado con DS. Se puede usar propiedades de listas en el término, en esta parte de X seguido de AS igual a B seguido de BS, y eso lo transforma en X igual a B y AS igual a BS. Y eso lo saca afuera. Acá tiene afuera, usa distributividad para sacar el X igual a B, pero me queda fuera una variable B que estaba cuantificada. Eso en general no se puede hacer. Recuerden que para la distributividad, lo que uno saca afuera o lo que uno entra no tiene que tener ocurrencias de ninguna de las variables cuantificadas. Ahí ella, en cambio, podría haber hecho el mismo trabajo que había hecho antes con la A y usar rango unitario, ¿no? Claro. Es decir, pero igual me parece que no iba a llegar a ningún lado porque le va a quedar esa X al medio. Sí. Y digamos, este es un ejercicio que necesita generalización. Exacto. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos generalizar? Ahí me quedó a ver si puedo copiar. Vamos a copiar más bien esto. Mauri, no estoy seguro que sea lo mejor copiar ahí. Creo que conviene hacerlo antes del análisis por casos de BS. Como que me sorprende ese análisis por caso de BS. Pero... A ver dónde era. Aquí en este tercero excluido. Bueno, a ver, ¿esto dónde lo podemos hacer? A ver, tal vez
busquen ASBS. Bueno, y DS acá ya lo tenemos, lo podemos editar. Tal que XS es AS concatenado con BS con DS. Y X seguido de S igual a BS. A ver este. Ya no me acuerdo cuál es la solución que había. Claro, ahí tal vez a ver, yo tengo la XS, una concatenación de 3 segmentos, y el del medio es Ahí con lo que creo que yo hice, Mauri, es sí. pensar que X seguido de AS lo podemos pensar como la lista que solo tiene X concatenado con AS. Ah, sí. Mientras, Emanuel, estoy tratando de comprender lo que vos preguntas en el chat. Dame un momento. Mauri, creo que estás escribiendo en el documento y no estamos viendo. Ah, perdón. Ahí está. Entonces a la X seguida de S escribimos como X concatenado con AS igual a BS. Entonces ahora a ver, lo pensemos un poco, que acá es donde seguramente vamos a generalizar poniendo en lugar de esta lista con X, una nueva variable. Entonces después, cuando a la S le saquemos un X, eso lo vamos a poder pegar al otro argumento. Se llamaba la función semi-echo, ¿no? Bien. Antes la semi-echo, ¿qué tomaba? Una sola string y devolvía un booleano. Entonces acá podemos construir una que tome dos strings, ¿no? Semi-echo de XS, le pongamos y S adelante. En lugar de esta, en lugar de esta listita de X, ponemos nuestro nuevo parámetro IS. ¿Cómo lo ven ahí? Esta tiene más pinta de que va a andar mejor, ¿no? Bueno, vamos a derivarla entonces. Vamos a seguir haciendo recursión en la XS.
Está muy chiquitita la letra. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces semieco gen de IS vacío igual por la especificación. ¿Qué pasó con...? Me desapareció la... existe, no sé qué pasó. Entonces XS reemplazamos por la lista vacía y eso es la especificación. Bueno, entonces ahora me quedó lista vacía igual a la concatenación de 3 listas. Entonces eso, propiedades de listas. Una cosa, Mauri, perdimos que AS sea distinto de vacío y es importante. A ver. Ah, es cierto, en la especificación teníamos el AS distinto de vacío. Bien, gracias, Miki. Y esto estaba en el... Bueno, es lo mismo por intercambio, pero... a mí me resulta más natural verlo ahí en el... rango y lo otro en el término. Así estaba la original, ¿no? Además. Bueno, entonces ahí ya tenemos la especificación de nuestra función. Espera. Término y acá y AS distinto de la lista básica. Bien. AS distinto de la lista vacía. Entonces acá de nuevo usamos... acá está usando propiedades de listas. Decir que la concatenación de las 3 es vacía, es decir que cada una de ellas es vacía. Bien. Entonces ahora juntamos este término que me dice que AS es vacía con el que dice que AS es distinto de vacío. AS vacío y AS distinto de vacío me da false. Ahí estoy usando igual cuando en realidad son booleanos. Entonces ahí por tradición, lógica, si quieren ser un poco más generales,
queda un false en el rango. En realidad sería contradicción y absorbente de la conjunción. Bueno, entonces me quedó un false en el rango y por rango vacío me queda false porque tenemos un existe. Entonces semiecogen de IS vacío me queda false. Ahora vamos a entonces semiecogen. Vamos al caso. Acá no puse que estaba haciendo el caso base. Si vamos al caso recursivo, viendo que tenemos esta propiedad para una lista n seguido de ns. Perdón, suponiendo que vale para ns. X ns. Vamos a derivar una expresión para semiecogen de n seguido de ns. En lugar de xs ponemos n seguido de ns. ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos existe una SBSDS con n seguido de ns igual a la concatenación de las tres y la primera no vacía y IS concatenado con AS concatenado con BS, IS concatenado con AS es igual a la BS. Entonces acá, gracias a que la AS es no vacía, podemos hacer un cambio de variables, ¿no? F de A S' igual a pegado a S'. ¿Estamos bien?
Entonces, a ver, trato de responder tu pregunta. Fíjate que acá Mauri está poniendo equivalentes porque son booleanos, ¿no? Entonces, el igual de booleanos es el equivalente, equivalente al equivalente, o se reduce al equivalente, pero por eso está usando equivalente. Pero si no querés tener dudas, puedes usar siempre igual. Es decir, si en las derivaciones siempre pones igual, está bien. Bueno, entonces acá a la S la reemplacé por A seguido de AS'. Con lo cual, este segundo término, el A seguido de S' distinto de vacío, se convierte en true. Entonces podemos hacer. Aquí en la concatenación podemos aplicar la definición de concatenación. Ahí. Acá podemos usar propiedades de listas y neutro de la conjunción. Por el momento hagamos eso. Uso la definición concatenar, voy a usar su caso recursivo y propiedades de listas y neutro de la conjunción. Entonces, con la definición de la concatenación, el A pegado a pasa adelante. Este y true va a desaparecer. Queda así. Y que el hecho de que este desaparezca, claro, es que creo, a ver Miguel, ¿qué opinas? Pero me parece que el AS distinto de vacío. Creo que la generalización tenía que ser IS concatenado con AS distinto de vacío. Claro. Vamos a revisar todo el principio. Claro, porque si no ya no me va a aparecer ahí en la hipótesis inductiva. Tal cual. Y una cosa importante, me parece, es que seguimos recuperando, digamos, si ponemos eso, igual vamos a poder definir, ¿cómo se llama? No, ahí te queda IS, Mauri. No te queda la lista vacía. Es cierto. Y fíjense que si hacemos semi-ecogen lista vacía XS, no hay problema, nos queda exactamente lo que queríamos. Entonces acá ya va a cambiar, ¿no? Porque yo tenía AS igual a vacío. Acá yo tengo IS concatenado con AS distinto de vacío. Eso ya no me lleva a una contradicción, ¿no? Pero sí. Yo creo que ahí conviene hacer eliminación de variable en vez de contradicción. Digamos, lo primero es sacar a ese del medio. Sí. De hecho, te quedan
si podés hacer como tres eliminaciones de variable y te queda directamente is igual, bueno, hay que hacer un intercambio y te queda is, a ver cómo debería quedar. Esto ya no va. Sí, sí, sí. Trabajémoslo, pero igual me parece que va a dar false, que es lo que tiene que dar. Entonces, claro, porque ahí está. Si muevo todo hacia el término, por ejemplo, voy a dejar solamente true en el rango, todo el resto me lo llevo al término. Bueno, ahora puedo usar Leibniz y reemplazar todas estas que son vacías. O a ver si... Claro, a ver. Acá voy a usar Leibniz. Y AS, BS y DS que son vacías, las voy a reemplazar acá en el resto. AS es vacía. AS es vacía. BS es vacía. Acá voy a ese concatenado con vacío, lo voy a simplificar. Bueno, en realidad no haría falta porque ya lo simplifiquemos, pero no haría falta. Entonces uso neutro. La concatenación. El concatenado con vacío desaparece. Y ahí sí me queda IS distinto de vacío e IS igual a vacío. Ahí sí uso contradicción y absorbente. La conjunción. Entonces, todo este término se convierte en false. Usar término constante. Rango es no vacío. Esto es false. Bueno, ahora sí. Seguimos entonces con el caso recursivo. Bien, habíamos dicho que acá tenía un IS concatenado con AS. Pero entonces ya no puedo hacer este cambio de variable porque ya no sé que la AS sea no vacía, ¿no?
Entonces pensemos qué podemos hacer acá. Yo necesito a la AS sacarle el primer elemento para poder acá en el rango, el primer elemento de la AS, compararlo con el N. Entonces antes de hacer el cambio de variable, vamos a necesitar analizar casos. Bueno, como hacemos siempre, tercero, excluido y distributividad. Entonces voy a tener toda esta expresión del rango y voy a poner aquí adelante AS igual a vacío y esto o AS distinto vacío y la misma expresión o distribuida, ¿sí? Entonces acá me quedó una gran disyunción en el rango. Voy a usar partición de rango. Un primer existe para el primer término de la disyunción. O segundo existe para el segundo término. Bueno, entonces en la primera quedó AS igual a vacío y todo eso. Entonces acá podemos eliminar esa variable, ¿no? La AS aquí en este primer existe. AS va a desaparecer. Va a ser reemplazada por vacío. Bueno, eso por ahora. ¿Qué más? Podemos usar que la lista vacía es neutro de la concatenación. Lo podemos usar aquí. Aquí.
concatenaciones con vacío desaparecen. Y me quedo así. ¿Qué más podemos hacer? Terminemos con este primer existe y después pasamos al siguiente. Yo tengo en el término bs igual a i. Entonces me lo podría traer al rango y eliminarlo, ¿sí? Perdón, Mauri, Sí. una observación. Fíjense que acá nos preguntamos si podemos reconstruir... Ah, no, no dije nada. A ver. No, no dije nada, perdón. ¿Todo bien? Entonces, acá para simplificar habíamos dicho que este rango, este término que está en esa expresión que está en el término me la puedo traer al rango. A ver, antes de largarnos así, veamos si es lo que nos conviene. Yo tengo que bs es igual a is. Si yo reemplazo bs por is, me va a quedar existe ds tal que n seguido de ns es igual a is concatenado, o sea, existe ds tal que n seguido de ns es is concatenado con ds y, bueno, la is distinto de vacío. Y eso me parece que requiere una modularización, ¿no? Acá volví. Creo que sí sirve porque después vas a poder hacer cambio de variable. Con is distinto de vacío. Con bs distinto de vacío, si querés. Ajá. A ver. Entonces dijimos, hacemos un intercambio. Yo pasaría del término al rango. Un intercambio rango término. Entonces esto pasa una conjunción al rango. Acá en el término me queda true. Ahora tengo bs igual a is. Podría o bien con eliminación de variable sacarme encima la bs y que me quede en todos lados is. Y va a ser is vacío. Y a la is del principio la voy a poder hacer el cambio de variable. Claro. Porque la otra opción sería con Leibniz cambiar, en vez de quedarme con is, quedarme con bs. Pero ahí, Está bien, no, está bien. Entonces quizás está bueno hacer claro, lo que vos proponías. Yo pensaba hacer la cuantificación sobre bs. O sea, por Leibniz podés decir que bs es distinto de vacío, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, sí. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a usar Leibniz y a la is la vamos a reemplazar por bs.
bs, el punto de vacío, entonces ahí puedo hacer un cambio de variable. Cuando hice este ejercicio no me acordaba que hubiera sido tan complicado, o no sé si había encontrado algún modo más fácil, pero no había tenido todas estas dificultades. Entonces acá podemos hacer, entonces dijimos un cambio de variable. Este de S' igual a la B elevado a BS'. Bueno, este va a desaparecer y acá podemos usar propiedades de listas. Vamos a usar propiedades de listas. Vamos a usar neutro de la conjunción. Eso por ahora. Acá voy a tener n igual a b y ns igual a... me faltó hacer la definición de concatenación antes, pero bueno. Sí, porque el B lo tengo pegado a la primera lista y no a toda la concatenación. Son siempre los mismos pasos, ¿no? Ya se dan cuenta que hacemos siempre lo mismo. N igual a B y ns igual a bs' concatenado con ds. Y esto desaparece. Y me faltó cuantificar sobre B. Bueno, no sé si no vamos a llegar a terminarlo, me parece. Me parece igual que lo más importante era revisar lo que había hecho Milagro y descubrir que era necesario modularizar necesariamente. Para generalizar, no modularizar, perdón. Claro. Bueno, sigamos un poquito mientras nos dé el tiempo. Entonces acá en esta primera expresión podemos eliminar la b, ¿no? Porque tenemos b igual a n. Entonces la b desaparece, se va a convertir en n, pero no hay ninguna b.
Y acá, ¿qué pasó? Había una conjunción, ¿no? Bueno. ABC prima. Y acá esta vez se me olvidó de reemplazarla por B pegado a BS prima. Fácil marearse con tantas cosas, ¿no? Había pasado una... Me parece que hay que hacerlo como muy cuidadosamente, con tiempo y tranquilidad, porque si no es fácil comerse cosas. Bueno. Entonces acá nos quedó, existe BS' DS, al que NS es igual a BS' concatenado con DS, y la IS es igual a B pegado a BS', true. Ese B es N, me parece. Sí, es cierto, lo habíamos eliminado. Una cosa que en realidad este ejercicio es como viene después de ecogen, de eco, y me Sí, parece que lo que sucede es la situación habitual de cuando tenemos no dije nada, perdón, no dije nada. a ver, nos apareció ahí una primera existe que no estoy viendo muy bien qué vamos a poder hacer. La segunda, habría que hacer, tenemos un S distinto de vacío, que hay que hacer un cambio de variable, y bueno, y lo de siempre, ¿no? A la S le sacamos su primer elemento, comparamos n igual a A, de ahí el A que le saquemos a este AS, lo vamos a poder pegar a la IS para poder aplicar la hipótesis inductiva. Mauri, me parece que en el primero podemos modularizar y en modularizar existe BS' tal que existe BS' DS tal que NS es igual a BS' más de, concatenado con DS, y en el término poner que IS es igual a N seguido de BS'. Bien. Como que eso me parece que es un candidato a modularizar. Sí, que tiene toda la pinta. Entonces, para eso primero hacemos un intercambio. Ahora volvemos, lo que nos habíamos traído al rango, lo volvemos al término. Entonces acá, por ahí lo podemos dejar indicado. Ya estamos en hora. Pero acá y en el segundo cambio de variable,
AS es distinta de vacía. Entonces eso nos va a permitir sacar su primer elemento y pegárselo al IS, digamos. IS para usar la hipótesis inductiva. Que me parece, o bien lo siguen ustedes o bien lo retomamos la próxima, pero digamos, esa sería la indicación de lo que sigue. Muchas gracias, Mauri. No, por nada. Bueno, ya estaremos avisando en el aula virtual eventualmente alguna clase de consulta antes del parcial, pero creo que por hoy estamos